Bueno, pues buenas tardes. Empezamos ya el acto. Dar a todo el mundo la bienvenida por estar aquí. Empieza la temporada cultural de la Facultad 2022-23. Tenemos un invitado de altura, Toni Montesinos, como vais a comprobar enseguida. El equipo que formamos ahora en el decanato estamos la profesora Rocío Rojas Marcos, que está aquí presente en primera fila, el profesor Joaquín Fernández, que no ha podido venir, y yo mismo. Un par de cuestiones previamente antes de meterme. Primero, deciros que las cosas que montamos son básicamente para los estudiantes, aunque a veces parezca que no, que son para los profesores. Mayormente traemos a gente como Toni Montesinos para que podáis aprender y para que veáis que se aprende más fuera del aula y a veces y que hay una formación que todo no se queda en la clase diaria, ¿no? Y también comentar que el aula la tenemos hasta las 8:30 porque a esa hora ensaya el coro de la universidad, que es implacable. Así que, pero bueno, tenemos tiempo de sobra para conversar con Toni Montesinos. Voy a ser breve porque realmente le quiero dejar la palabra a él. Toni Montesinos, como me dice, es realmente un polígrafo, que es una palabra que ya está en desuso. Escribe constantemente de muchos temas, como vamos a ver enseguida. Es crítico literario, no periodista cultural, como aparecía por error en el cartel. También es escritor. Colabora con muchos medios. Hace más de 20 años que colabora en el periódico La Razón. También colabora en la revista Que Leer, creo que es un responsable de la revista. Ha publicado también mucho en el suplemento del País El Viajero. Yo tengo varios artículos sobre todo Estados Unidos, que es el campo que más me interesa a mí. Ha publicado libros tanto de crítica como de creación. Tiene varias novelas. Tiene un poemario que creo que se publicó la poesía completa en Renacimiento, la gran editorial sevillana. También tiene un blog que recomiendo, sobre todo a los estudiantes. ¿Cómo es? Alma en las palabras. Alma en las palabras, muy recomendable, de acuerdo, de hecho hoy ya tenía incluido el acto que nos reúne, también le quiero dar las gracias por eso. También tiene libros que os pueden interesar mucho a los estudiantes de la facultad. Tiene una biografía sobre Walt Whitman, un estudio sobre Thoreau, los he estudiado en literatura norteamericana 1. También me comenta, yo le voy a preguntar que tiene ya otro libro en cartera, que es el libro de Emerson. Está constantemente, realmente cuesta seguir a Toni Montesinos, porque cada año creo que publica una media de 2 libros, además son libros voluminosos como el que hoy nos reúne. El libro que vamos a comentar hoy es una historia de la literatura inglesa muy reciente, tiene 599 páginas, perdón, 601, o sea que es un trabajo realmente arduo y, como digo, en un año en el que ha publicado 2 libros. Yo le comentaba a Toni medio en broma que no sé cómo saca el tiempo, porque yo que soy profesor, pues lamentablemente no doy tanto abasto, pero él, como digo, tiene esa capacidad de ser tan prolífico y le quiero dar las gracias. Yo creo que voy a terminar aquí, Toni, porque realmente nos interesa que tú nos comentes el libro, cómo surge, realmente qué objetivos te marcaste, y sobre todo pensando quizá en que hay mucho alumnado de segundo de literatura inglesa, que estudia el siglo XX, que han venido porque realmente quieren aprender de ti y sacar el máximo partido de tu presencia. Segundo, sobre todo estudiáis siglo XX, y en primero... En primero, Historia y Cultura. En literatura se empieza en segundo, que tienen ahora mismo este cuatrimestre, literatura inglesa 1, que es el último siglo. Por ejemplo, con mis estudiantes, estamos ahora mismo viendo The Wasteland, La Tierra Baldía. Ahí queda eso, si quieres animarlos a leer. Y la profesora Porcel, no sé qué están viendo ahora mismo. También The Wasteland, o sea que más o menos. Y digo, y luego en el segundo cuatrimestre tienen literatura norteamericana 1, que es la época colonial. Así que, Toni, gracias por estar aquí y estás en tu casa. Pues encantado, estoy gracias a Nacho dejarlo aquí en la universidad. Así que estoy muy agradecido por la hospitalidad de este centro. Hemos estado en una aula de filología desde un tiempo inmemorial, porque yo me gradué en filología hispánica en algún momento dado de los años 90. Y así que vuelvo un poco a estas paredes. Aquí, en realidad, yo no podré enseñaros nada en el sentido de que estamos en una aula de filología, en la Facultad de Filología. Aquí ya lo sabéis todo, por así decirlo, ¿no? Pero quizá pueda, al menos, dar mi experiencia, mi huella de alguien que se puso a leer un buen día montones de libros y de resultas de ello, pues, publicó un libro. Decía Nacho que había puesto, además acertadamente, lo de periodista cultural, y le dije que me hizo pensar, porque yo no soy periodista, no he estudiado periodismo y, sin embargo, llevo publicando en periódicos desde hace 22 años. Y me dedico a la actualidad literaria, también en revistas y en otras publicaciones. Entonces, supongo que ese marchamo de actualidad me hace ser una persona de letras, periodísticamente hablando, que está en investigación continua en el presente, ¿no?
Y eso también me hizo pensar en las 5 estas W típicas del periodismo, ¿no? El quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué. Y pensé, voy a estructurar esto, grosso modo, para hacerme preguntas sobre qué es muy al norte del Turbiomar a partir de esto, ¿no? Y entonces enseguida pensé, ¿quién ha escrito esto? Pues la persona que tan gratamente ha presentado Nacho con tanta generosidad. Y este que os hablo pues es un lector impaciente y exaltado, como diría Stefan Zweig de sí mismo, muy impaciente, muy exigente con lo que lee, y que busca un poco a la Montaigne, como este gran autor francés, Michel de Montaigne. Él decía que él leía buscando placer, básicamente, lo que le gustaba y ya está, ¿no? Pues yo me identifico con eso. Y de un tiempo a esta parte me he ido especializando, por así decirlo, en algún tipo de libro que no sé cómo llamarlo. Podría ser biografía ensayística, ensayo biográfico, porque intento aunar vida y obra en algunos autores y que eso ilumine ambas cosas y que eso nos lleve al contexto en el que sucedió su literatura y ahondar más en cómo hizo esa literatura, qué resultado tuvo, qué reacciones suscitó. Y esta manera así un poco desinhibida de acercarme a la literatura tiene esta parte buena, mala, porque intento no ir por los cauces consabidos, y eso da libertad sobre todo, ¿no? Al fin de cuentas, un lector es alguien libre, que puede recibir lo escrito con plena facultad de tener su propia interpretación. Intento siempre no dar por sabido ninguna consideración previa, no aceptar cualquier cosa que se me diga, aunque me la diga el más reputado especialista en literatura del mundo, sino construirme la mía. Y ahí es donde entra la parte mediocre de uno, es donde entra la ignorancia. Como decía Nacho, yo me dediqué a estudiar la obra de Henry David Thoreau y publiqué un libro que se llama El triunfo de los principios, cómo vivir con Thoreau, porque para mí es el pensador del siglo XXI. Es como, él nos da todas las claves para vivir la vida hoy en día, ¿no? Y él decía, encontré una frase de él, me encantó, que decía esto: a veces la ignorancia de un hombre no solo es útil, sino también bella, mientras que su pretendida sabiduría resulta muy a menudo, además de desagradable, inútil. Dice en un memorable pasaje de un textito muy bonito que se llama Caminar. Y entonces pasaba un poco a la observación introspectiva. Mi deseo de conocimiento es intermitente, pero el de sumergir mi cabeza en atmósferas ignoradas por mis pies es perenne y constante. Lo más alto a lo que podemos aspirar no es al conocimiento, sino a la simpatía con la inteligencia. Y eso me sentí muy identificado por mi falta de conocimientos, pero a la vez quiero pensar con cierta sensibilidad, cierta empatía con el hecho de enfrentarse uno a un texto escrito y sacar conclusiones de él. Realmente para alcanzar y como darle trascendencia a esta ignorancia de todos, lo único que falta es tener un poquito de curiosidad. Esta ignorancia ha de ser curiosa, ha de estar despierta. Es un poco socrática, ¿no? En el sentido de uno no sabe nunca nada hasta que al final se lo va revelando su mente. Y es una ignorancia que desconfiaba de esta obtención estipulada de conocimientos que nos llegan desde lo académico, desde los medios de comunicación, desde otros libros, desde otros especialistas, desde las instituciones regladas, ¿no? Y se trata de hacer un camino personal, yo creo, ¿no? Como lector, que al final te lleve al de ser escritor. Y ese proceso es precisamente coger esa ignorancia, que es bella, convertirla en algo que te trascienda y en convertirla en simpatía emocional para captar bien los autores que uno trata, ¿no? Esto lo digo, no sé si es demasiado abstracto, pero lo digo porque me acerco a la literatura clásica, intento sin prejuicios, ¿no? Sin recurrir o al menos intentándolo, a cánones, listados, idolatrías, tronos literarios, ¿no? Digamos, Shakespeare tiene que ganarse mi interés, no al revés. Este gran crítico George Steiner, que murió hace unos años, tiene un libro que se llama Tolstoy o Dostoyevsky, que él habla de una cosa que me encantó. Él decía que a Tolstoy no le gustaba Shakespeare, ¿no? Al gran autor, al que escribió la mejor novela de todos los tiempos, más allá del Quijote, que está por encima del bien y del mal, por supuesto, llamada Ana Karenina.
a este hombre fabuloso no le gustaba nada más y nada menos que Shakespeare, que según Harold Bloom es el inventor de la sensibilidad moderna universal, nada menos, ¿no? Pues decía Steiner que Tolstói se odiaba a sí mismo en Shakespeare. Y sea lo que signifique esto, me encantó. Y lo que me dio es la idea de que puedes relacionarte con un autor y rechazarlo, despreciarlo, no disfrutarlo en absoluto y no estar, digamos, en la cola de lo que tiene que decir alguien, que es simplemente alabar a William Shakespeare, ¿no? Creo que de alguna manera hay que encarar las obras así, las que se han conservado durante siglos, durante décadas, de esta manera, sin hacer caso a los críticos anteriores incluso, ¿no? Pues muchas veces son o pedantes, o son misóginos, o son despectivos con respecto a autores que han centrado su andadura en obras que se han hecho populares y eso les crea pues una animadversión. Ahora, precisamente, que decía Nacho que acabo de terminar un libro sobre Emerson, en lo que he intentado que fuera el fin de una trilogía dedicada a Thoreau, a Walt Whitman y a este Ralph Waldo Emerson, y que es, no sé si en algún momento dado pues lo veréis en la carrera, pero para mí ahora mismo es el personaje de la historia, no hay nadie como Emerson en muchísimos aspectos, junto con Montaigne. Pues tiene una frase buenísima que él dice que cuando viene una persona ilustre a mi casa, no espero gustarle a él, lo que quiero es que él quiera gustarme a mí, ¿de acuerdo? Shakespeare nos tiene que gustar por él mismo, ¿no? Sin idolatrías previas. En fin, soy este tipo de lector y así hago un poco mis libros ensayísticos, muy intuitivos, muy libremente, o eso quiero pensar, desde esta bella ignorancia profundísima de uno, en busca de compartir el poquísimo conocimiento que uno ha podido adquirir y después plasmar en un libro. Esto con respecto al quién. ¿El qué? ¿Qué es este librito de 600 páginas? Es una historia de la literatura inglesa. Es un recorrido por estas letras desde Chaucer, del siglo XIV, hasta este diciembre. Porque ahí incluso llegó a autores muy actuales, Ian McEwan, Kazuo Ishiguro, con algunas cosas. También Salman Rushdie, que no sé en qué situación está ahora Rushdie, porque desde la terrible noticia sobre el atentado que sufrió, no sé si se ha recuperado o no. Llegó a este tipo de autores, ahora veteranos y actuales, y algunos otros jóvenes. ¿Y qué es este libro? Es un libro que se lee de principio a fin. Y me diréis que, claro, como cualquier libro. Pero no, en el sentido de... está formado por pequeños capítulos que se van interconectando. Uno siempre da paso al otro, desde el epígrafe inicial de Mary Shelley. ¿Por qué digo esto? Porque al menos las historias de la literatura que uno conoce o que uno ha podido tratar son libros que por muy buenos que sean o muy completos, pues tienen esta impronta informativa, pueden ser libros de consulta, muy válidos y muy buenos, pero muy pocas veces son libros en los que se puede hacer una narración de ellos continua, de principio a fin. Y eso es lo que intenté con este libro. A partir de una cita de Mary Shelley, que es de una obra muy poca conocida de ella, se llama El último hombre, que es una especie de novela muy larga, apocalíptica, y de repente en el prólogo al libro, en el que habla, digamos, el personaje principal, su nombre, él decía: Inglaterra, aposentada muy al norte en el turbio mar, ahora visita mis sueños con la apariencia de un vasto y bien comandado barco que dominaba los vientos y navegaba orgulloso sobre las olas. En mi infancia, ella era el universo para mí. Pues encontré esta cita, me pareció muy bonita, de Shelley, que daba unidad a todo mi libro. Los que escribís, los que publicáis, los que vayáis a publicar, os daréis cuenta de la dificultad a veces de conseguir un buen título para algo que a veces es un poco disperso. ¿Cómo se titula semejante libraco? 700 años de literatura, hay cientos de autores, ya no sé cuántas obras. Y sin embargo ese título, que aludía a ese norte, a ese turbio mar de la parte de Inglaterra, me parecía que condensaba poéticamente bien y aparte venía de una inmejorable autora como Mary Shelley, ¿no?
¿Por qué os decía esto? Porque al dar continuidad al libro intento evitar compartimentar por corrientes, por géneros, que obviamente es útil, es práctico, lo hacen todos los especialistas, pero yo, digamos, intento evitar eso para ahondar en la obra, ahondar en el autor, hablar de su pasado, de lo que va a venir después. Por eso que empiezo hablando de Chaucer, pero lo relaciono con una serie televisiva. Yo vi una serie que estaba realmente bien, creo la primera temporada, la directora se llamaba, ¿verdad? Sí, sí. Que era el declive de un centro académico literario en el que hay pues, un derrumbe en el presupuesto y todo lo que eso genera. Era muy divertida. Y se colaba por ahí algún tema de esto de la cancelación, ¿no? Chaucer ha sido víctima de eso, de la cultura de la cancelación. Por eso en este libro hablo de Dickens, pero hablo siempre en presente. No hablo de un Dickens del siglo XIX, que también obviamente y muy extensamente, pero también hablo de él porque es el inventor de la Navidad que nosotros vivimos cada año. Es así de claro. Por eso hablo de la melancolía, hablo del suicidio, hablo de la guerra, hablo del alcoholismo. Todo está interconectado, ¿no? Y todo, bueno, ubicado en un país longevo que se caracteriza por este orgullo patrio, por costumbres muy asentadas, muy características, ¿no? Ya sabemos cómo es la flema inglesa, y este carácter inglés que se intenta siempre diferenciar, siempre intenta ser muy diferente al del continente, ¿no? Por sus costumbres y por su carácter. John Donne decía en su Meditación 17 que ningún hombre es una isla entera por sí mismo, decía. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo, y sin duda es así. Y sin embargo, la isla inglesa, digamos, tiene esa idiosincrasia propia que la hace tan excepcional, tan ajena a muchas cosas, ¿no? Ellos sí que son una isla, por así decirlo, geográficamente, incluso en el carácter, ¿no? Y también en el plano literario y del legado literario. Lo digo porque los escritores de allá pues, tienen esa conciencia del pasado suyo literario, y sus referentes literarios son los compatriotas del pasado, contemporáneos, ¿no? Pasa un poco también con la literatura norteamericana, que tiene esta tradición asentada en su presente, de tal modo que ven esa literatura muy marmórea, ¿no? muy cerca de ellos. Un poco, en general, en el mundo anglosajón, Nacho, ¿verdad? Los escritores norteamericanos, ¿quién tiene sus referentes? Los escritores norteamericanos. En contraste con, no sé, por España, que a lo mejor ahora en las nuevas generaciones los referentes son norteamericanos, o con cuando el boom de la literatura hispanoamericana miraban hacia el norte, ¿verdad? En fin, pero los ingleses tienen este acervo cultural muy dentro de ellos. Aunque, gracias a algunos autores ingleses del siglo XVIII, hubo una revalorización del Quijote, ¿no? Que significaría pues, una fuerte influencia para autores como Fielding o Sterne. También muy al norte, en el turbio mar, me parecía que era una constatación de algo muy curioso, el modo en que a lo largo de varios siglos determinados autores han sido capaces de crear personajes que son totémicos. Claro, y quién no los conoce, ¿no? Aunque haya sido uno analfabeto. Hamlet, Gulliver, Robinson, Frankenstein, Drácula, Alicia, Sherlock Holmes, Mowgli, Peter Pan, Hércules Poirot, James Bond. Creo que ninguna literatura tiene este conglomerado, ¿no? de personajes como la inglesa. Son iconos inmortales, ¿no? Que han producido pues, una influencia simplemente infinita en todas las artes, en todos los géneros, y que se mantienen vivos cada día, están alrededor de nosotros continuamente de mil maneras, ¿no? Y este detallito pues, me llevó a pensar que realmente esta es una literatura que aviva nuestra imaginación, ¿no? Que forma lectores, yo diría. Y entonces se me ocurrió una cosa que podía demostrarlo, por así decirlo, ¿no? Por una experiencia mía. Claro, es que estamos en el 2022. ¿Tú te acuerdas, Nacho, que cuando los niños antes leían libros? Sucedió.
Soy testigo. Cuando no había móviles, ¿no? Cuando no había pantallas, cuando no había móviles, todo esto que a todos, yo incluido, yo el primero, ha desmejorado su calidad como lector y su percepción de lo artístico, y de alguna manera vivimos, como decía Thoreau, dormidos, aunque abramos los ojos por la mañana, ¿no? Bueno, lo decía porque, y perdonad este paréntesis biográfico, yo tengo, que tendrá unos 20 años, estos más o menos, Sí. si tenéis más o menos sois... 9, creo, si son de segundo, 18, 19, sí. Yo tengo 2 hijas de más o menos vuestra edad y que pertenecen a esa generación de que tenían libros en las manos, cada día. Y yo les daba adaptaciones de grandes obras, de clásicos, para que se fueran interesando y a cabo del tiempo leyeran los textos completos, como al final sucedía, ¿no? Desde muy, muy pequeñas. Entonces, ¿qué habían leído? Entonces me puse a pensar. Habían leído Alicia, Los viajes de Gulliver, El libro de la selva, Frankenstein, Drácula, Robinson Crusoe, todas las novelas y todos los relatos protagonizados por Sherlock Holmes, y se interesaban con las lecturas de Agatha Christie. Entonces, claro, pensaba, la literatura inglesa, ¿pero qué tiene para eso, para captar nuestra atención? Y de modo que vi esta preponderancia de literatura inglesa, más allá de que leyeran literatura grecolatina muchísima, o Moby Dick, o sea, de un norteamericano, o El Quijote de un español, ¿no? Más preguntas al modo periodístico. ¿Cuándo? Que podría enlazar con dónde. Junto estas preguntas, porque tienen una respuesta muy concreta. Hubo una vez que nos confinaron a todos durante unas semanas, ¿no? Para mí no hubo mayor tragedia porque yo trabajo en casa, o sea, no cambió nada mi mundo, y seguí escribiendo. Escribí mucho, aún más todavía. En unas pocas semanas escribí una cosa llamada Palabrería de lujo, de la Ilustración hasta Houellebecq, que era una historia de la literatura francesa. Y ahí es donde practiqué esta estructura que permitía empezar desde la primera línea y acabar en la última, porque todo estaba enlazado. Ahí practiqué este texto interrelacionado, en el sentido de eso, de que se puede leer de manera continua. Y entonces eso fue lo que pretendía hacer de nuevo con la literatura inglesa. Y para eso también me servía de la actualidad, de adaptaciones cinematográficas, de novedades editoriales. Entonces, en cuanto acabé el libro francés, preparé un poco el terreno para reunir el material y configurar este libro. Y también, bueno, lo trabajé muy rápido en esa primavera-verano, ¿no? Después empecé a hacer los ajustes debidos, porque es una cosa muy, muy grandota, ¿no? Y tienes que volver a él continuamente. Hasta que un buen día pude publicarlo y este último enero me encerré a revisarlo enteramente, a trabajar duro con él para que pudiera tener vida a comienzo de verano, creo que salió en junio. Y bueno, son este tipo de libros que te dan un propósito bonito, porque estás investigando algo, una literatura concreta, y uno se siente que a veces hace pequeños descubrimientos, ¿no?, que a uno le alegran el día, al relacionar cosas que quizá antes nadie ha hecho. Y tiene esto un propósito grande a la hora de investigar desde la más absoluta modestia de un simple lector que soy yo, ¿no? Y entonces intenté buscar también la manera de alejarme de lo consabido de la literatura, la historia de la literatura normal y corriente, la estandarizada, en que se etiqueta todo, este autor es de este género, este autor es de esta corriente histórica, y hacerlo con un poquito más de libertad, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo? Porque, como llevo toda la vida en esto, haciendo crítica literaria, publicando muchas reseñas de libros y leyendo por mis diferentes facetas, o como crítico o como mero escritor y tal, o simplemente por amor a la literatura, pues el caudal de lecturas que uno genera con esta actividad pues es mucha. Y vi que al mismo tiempo que había hecho con la literatura francesa, que pensé, pues si me he leído a todo el mundo de los franceses, digo, pues me atreví a pensar que había hecho lo mismo con los ingleses. Y ese material primigenio después le di forma para hacer este libro, para convertir esa ignorancia que pensaba útil
en una serie de sugerencias para leer, ¿no? Y es un libro en que intento no establecer las jerarquías típicas, ¿no?, que se van diciendo en la historia de la literatura. ¿Por qué? Porque para mí tiene el mismo valor, o yo admiro tanto a James Joyce y su escritura elitista y estilísticamente tan interesante, como a Agatha Christie, que es un portento del entretenimiento, ¿no? Entretener es muy difícil, muy difícil. O sea, hay unos 300.000 millones de novelas ahora que son aburridísimas y que intentan entretener desde lo histórico, desde lo policíaco, pero no es tan fácil. Muchos autores lo intentan y creo que en buena medida muchísimos lo fracasan. Y tiene un mérito descomunal lo de Christie y su caudal de obras, su originalidad. Ella no es peor que un gran poeta ni un novelista que ha buscado desde la estética modernista pues un camino nuevo en la literatura, ¿no? Bueno, es un poco el espíritu que yo quería poner aquí. Porque a veces, además, muchas veces pasa que una lectura de aparentemente una obra de puro entretenimiento a veces supera a una obra que ha sido buscada con culturalismo, con una ansia artística desmedida, ¿no? Porque además algunas obras se encuentran con esta injusticia de que al escribirse al terreno infantil o juvenil, pues se le rebaja el valor, ¿no? Entonces yo le dedico muchísimas páginas, por ejemplo, a Jonathan Swift y sus viajes de Gulliver, que es una de las obras más adultas, por así decirlo, que uno puede encontrarse. Es una denuncia de la condición humana, un análisis de la política de su tiempo, es verdaderamente implacable, de una originalidad y una imaginación portentosas, ¿no? Pero la historia, los críticos, etcétera, etcétera, la han reducido a eso, a una serie de dibujos animados, por digamos, lo llamativo de un hombre que a veces es liliputiense y a veces es un gigante, ¿no? Pero hay otras obras como Frankenstein, que es una delicia, que también ha sido ya reducida a puro entertainment, o Drácula, que es una novela epistolar sublime. Decía Oscar Wilde que era la mejor novela de terror de toda la historia, y no se equivocaba. Son obras que al final han fagotizado al autor, ¿no? Y aquí sabemos quién era Bram Stoker o Mary Shelley, pero en el común de la gente a lo mejor no sabe ni quién es Stoker o Swift, pero quién no sabe quién es aquel personaje de Drácula y quién no sabe a dónde fue Gulliver, ¿no? Bueno, un poco este es el espíritu que yo intentaba extender al libro. Yo soy como decía, soy un lector así apasionado, ¿no? Exaltado, impaciente, y me implico mucho, obviamente, en cada obra que hago. Y me impresionan mucho momentos que a mí me parecen extraordinarios, de gran inspiración, de gran talento prematuro, majestuoso, ¿no? Uno conoce a genios absolutos como Jane Austen, como Mary Shelley, que con alrededor de 20 años, creo que Austen tenía 19, cuando va y publica Orgullo y Prejuicio. Ella la titula al comienzo Primeras impresiones, que tiene sentido porque después, si leéis la novela o veis alguna adaptación, veréis cómo es la importancia de las primeras impresiones entre el señor Bennet y Elizabeth y tal, ¿no? Perdón, el señor Darcy y Elizabeth Bennet. Entonces uno conoce a genios como estas dos mujeres, por ejemplo, que uno no puede entender cómo pudieron concebir esas obras tan jóvenes. Uno ve también autores que disfrutó de muy joven, ¿no? Por ejemplo, el libro de las Tierras Vírgenes, de Rudyard Kipling. Yo lo recuerdo con mucho cariño, pero investigando, le dedico muchísimo, iba a decir tiempo, pero sí le dedico mucho tiempo a la escritura de esto, mucho espacio a Mowgli, ¿no? Al libro de las Tierras Vírgenes, al libro de la selva. Pero entonces me encuentro con este Kipling que desde la India va a Estados Unidos en un largo viaje y tiene un montón de comentarios racistas en Estados Unidos por su paso por allí. En fin, que se os podía ahorrar hasta que llega al este y consigue entrevistarse con Mark Twain, que él tiene un libro que se llama, creo que así simplemente América se titula. Lo mejor para mí es el final, porque se entrevista con Mark Twain. Me parece que en Hartford, que es una localidad que se puede visitar, porque ahí está la casa de Twain, que es muy chula de ver. Bueno, entonces ves este tipo de escritores, que hay muchos aquí, que prácticamente podríamos considerar unos cretinos absolutos. Estaba Virginia Woolf, que a mí me
vamos, yo la adoro, pero he descubierto que se burlaba un poco de una escritora magnífica que ahora está siendo muy publicada en España, que se llama Winifred Holby, que hizo un libro sobre ella cuando ella era joven, la propia Woolf, magnífico. Y sin embargo vemos a esta Woolf un poco mezquina burlándose de esta persona. Y está este George Orwell, ¿no?, tan famoso, que continuamente está en las librerías por adaptaciones al cómic, por de todo, ¿no? Pero que resulta muy antipático muchas veces por su obcecación por, primero, criticar todo lo que se mueve por ahí. O sea, para él todo escritor es malo, desde Dickens hasta no sé qué. Y sobre todo esta cosa que a mí me parece hiriente y totalmente equivocada, que es interpretar políticamente todas las obras del pasado, incluido Swift y Gulliver, ¿no? Entonces te encuentras con ese tipo de cosas bastante decepcionantes de grandes autores, ¿no? Con lo cual mi teoría de que Shakespeare tiene que buscarse la manera de agradarnos, ¿no?, o de que el invitado nuestro, aunque se llame quien sea, no tiene que gustarnos, se afianza, ¿no? Por otro lado, hay grandes descubrimientos, grandes placeres, la oportunidad de conocer en esta línea que os decía, ¿no?, de ensayo biográfico o de biografía ensayística, autores bondadosos, inspiradores, o que son ellos una literatura en sí mismos, ¿no? Uno podría ser perfectamente amigo de Chesterton, ¿verdad?, por su humor, por su afabilidad, por su bondad, por su brillantez. Uno podría escuchar las historias de Robert Louis Stevenson, sus viajes increíbles por todo el mundo, o las de espionaje de Graham Greene. Estoy hablando de un montón de autores que les dedico mucho espacio aquí. Uno podría pasearse por Londres con Samuel Johnson, ¿no?, que para él era el mejor sitio del mundo, la capital inglesa, o entrar en el teatro a ver una obra con Yeats en Dublín, o pisar el parque. Hay una estatua, ¿no?, en el parque londinense donde James Barrie empezó a concebir lo que sería Peter Pan. También otro relato infantilizado que es una pesadilla. Es un relato muy duro sobre niños huérfanos, sobre un trauma por no tener madre, es decir, pero nos hemos encargado de minimizar, de rebajar, de banalizar obras muy complejas, profundas, que aún se mantienen con todo su vigor, pero que al final la cultura popular, que tiene cosas extraordinariamente buenas, pero otras no tanto como esta de rebajar obras que no tienen esta carga infantil per se, ¿no? Y hasta me atrevería a decirle a H.G. Wells que su obra, La máquina del tiempo, mejoró con la adaptación al cine, que me encanta. Es una obra, esta película con Robert Taylor, protagonista, maravillosa, que se tituló El tiempo en sus manos en español, ¿no?, que es fabulosa. Y hay veces que pasan esas cosas, ¿no?, de que incluso hay películas, ¿por qué no?, que hasta proyectan algo mejor que la narrativa de Wells, que era una persona con mucho orgullo, él sabía lo bueno que era, pero a veces era un poco simple, era magnífico en su estructura de personajes, de imaginación portentosa, ¿no?, pero a veces era un poco simple en la narratividad suya, ¿no? Y hay cosas fabulosas como Orgullo y Prejuicio. De repente, una novela que se ha llevado al cine, al teatro, tal. De repente hay un tipo llamado Joe Wright que en el 2005 pone una película maravillosa con Keira Knightley de protagonista, con una música fabulosa de Jean-Yves Thibaudet, y digamos, hace honor a esa novela, ¿no? La mantiene vívida, se da unas licencias que no están en la novela. Yo hice un estudio de comparar la película y la novela, pero hasta las licencias que se tomaba el director y el guionista para simplificar, claro, en 1 hora y media, una novela larga, eran muy válidas, eran valientes y eran efectivas, ¿no? Y eran respetuosas con el original, pese a hacer alguna variación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta forma un poco desinhibida de acercarme a los clásicos, en este caso ingleses, tiene esta intención mía interdisciplinar, en el sentido de colocar ahí música, artes plásticas, cine, cultura popular, y mezclarlo con los contenidos meramente literarios, ¿no? Por eso para mí es un libro de presente, es un libro que nos habla de ahora, porque todo está interrelacionado, ¿no? Es un libro que intenta borrar la distancia entre nosotros y un tipo llamado Geoffrey Chaucer y otro tipo llamado William Shakespeare, ¿no? Y también en el sentido de incluye aquí algunos temas como la hispanofobia, como el talante así colonizador
tradicionalmente el Imperio Británico y todas las secuelas, todas las consecuencias que ha habido al respecto de eso, o la sagacidad, la valentía de muchos exploradores que en su tiempo marcaron un rumbo, ¿no? Abrieron huellas para futuros descubrimientos arqueológicos o históricos muy importantes, ¿no? Porque el pueblo inglés es un pueblo marítimo, es un pueblo colonizador, imperialista. De hecho, volviendo un poco a este detalle del cine, casi os diría que muchas veces el cine soporta toda esta literatura, en el sentido de que gracias al cine, gracias a la pequeña pantalla, a la gran pantalla, las hace todavía accesibles, reconocibles, familiares, ¿no? Y eso a lo mejor lleva a la lectura, tal vez, ¿no? Tengo aquí el honor de tener a José María Conget, presente aquí, que es un gran experto en cómics, aparte de un maravilloso narrador y ensayista. Y había una frase de Francisco Ibáñez, no sé si está él de acuerdo, pero decía Francisco Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón, que el chaval que lea cómics leerá de mayor libros. No sé, a lo mejor sucede. Y quizá la cultura popular, en la que hay mucho aquí en el libro, puede redescubrirnos obras e ir al original, ¿no? Sin miedo, sin prejuicios, sin idolatrías, haciendo, como os digo, que Shakespeare se gane con el sudor de sus versos nuestra atención. Claro, un libro como este, dentro de este momento en que la cultura, ya no sé muy bien lo que es, aunque nuestro campo sea lo cultural. ¿Por qué digo esto? Empiezo hablando de la cultura de cancelación, que no sé si se podría mencionar cultura, algo que intenta la ignorancia, y en este caso no es ni bella ni útil, es borrar el pasado, silenciar una voz, quizá por mezclar o confundir la voz de los personajes de una obra con la opinión del autor, ¿no? Y así, pues, del currículo de algunos sitios, pues se intenta retirar obras que han marcado la historia de la cultura occidental, ¿no? No lo puedo entender. Pero un día estaba conduciendo en la radio, oí a alguien que hablaba de la cultura del vermut, que es del aperitivo. Entonces ya me explotó la cabeza, porque ya la cultura ya no sé lo que es, ¿no? Ya no sé lo que es ser culto, ni sé si lo que uno hace es cultural o no. Esto que acabo de decir, no sé si llevará a una peligrosa situación de autocensura de los autores actuales, ¿no? Que han de ser, esta cosa terrible de ser políticamente incorrectos, de no poder opinar lo que te dé la gana, sobre todo literariamente, sobre todo creativamente, sobre todo provocadoramente, ¿no? Creo que es la esencia, casi la obligación de uno que intenta trascender con la palabra. Entonces uno se encuentra ahora con libros muy estandarizados, con una poesía muy ensimismada, muy hermética, una narrativa que no asume riesgos, anclada en los géneros que se venden, el policíaco, el histórico. Es un panorama un poco, a mi modestísimo entender, muy poco estimulante. Lo digo porque algunos ejemplos de escritores ingleses actuales, con ellos cierro el libro, de gran prestigio, veteranía, premios por doquier, en fin, todo eso, ¿no? Esos autores que los medios de comunicación alaban porque sí, sin cuestionarse realmente sus obras, pues han pasado al género distópico, esta cosa también de moda que también me tiene bastante confundido, ¿no? Sobre lo que es el futuro, el apocalíptico y todo eso, ¿no? Y son textos, yo creo, bastante olvidables estos a los que me refiero al final del libro, porque no nos aportan lo que es el ser humano, no nos desgarran, no nos dan una bofetada, no nos como decía Roberto Arlt, ¿no? Tenemos que abrir un libro y que nos dé un puñetazo en la cara. Tenemos que abrir un libro, como decía Kafka, que sea un hacha que parta en dos el hielo de nuestro corazón. Y eso es difícil de encontrar ahora, yo creo. Entonces, no sé si hay una literatura inglesa actual, por ejemplo, que podría tener alguna comparación con los jóvenes airados de los años 60, 70, de esa generación que denunciaba la situación social de la Inglaterra de entonces. No sé si hay escritores que cuestionan nuestro modus operandi y vivendi actual. No lo sé. No sé qué lee la gente. En este ámbito inglés no lo sé tampoco. ¿Cuántos autores de los que hablo en el libro se leen? Me preguntaba yo.
El otro día cayó en mis manos unos ensayos de Stefan Zweig y que no había recordado yo leer uno sobre Byron, sobre Lord Byron, que fue una referencia absolutamente descomunal en toda Europa en su momento, famosísimo, todo eso. Y Zweig hablaba de ese porte de Byron tan atractivo, tan famoso y tal. Pero decía que el personaje era lo que interesaba. ¿Quién leía a Byron? ¿Su obra dónde estaba? ¿No? Eso lo decía Zweig, no sé si en el año 20 o así, en un ensayo, ¿no? Un siglo después, ¿quién lee a Lord Byron? ¿O nos sirve como alguien extravagante que estaba en el círculo de Shelley, tanto del poeta Percy como de su mujer Mary, y que fue extravagante y que ha dado para algún personaje de alguna buena película reciente? ¿Quién lee a un autor, no sé, indispensable como en su día pudiera serlo William Thackeray, por ejemplo, ¿no? Que era el gran autor con Dickens del siglo XIX inglés y todo eso, ¿no? Era otra de las grandes referencias para muchos escritores posteriores, ¿no? La obra de Thackeray. ¿Quién lee a Milton? Su Paraíso Perdido, otra de las grandes creaciones poéticas. Hace unos 3 Navidades fui a Londres, lisa y llanamente para ver la casa donde vivió Dickens un tiempo, ¿no? Solamente fui para eso. Y había bueno, además, gracias a una película en la que Matt Damon entra en esa casa, una película de Clint Eastwood. Así que, como veis, para mí el cine, que es la mayor facultad de educación del mundo, para mí es una continua inspiración, pero siempre me tiene que llevar a lo que es mi campo, que es el literario, ¿no? Pues fui a esa casa de Dickens y era magnífico ver dónde estaba él, dónde escribió varias de sus grandes obras, dónde vivió, y la sala de comedor estaba como recreado cómo era la mesa en la que él recibía a personajes también ilustres de su tiempo y cómo se sentaban ahí, por ejemplo, grandes personas del mundo del teatro, que él estaba muy involucrado en eso, actores, literatos, obviamente, ¿no? Y a modo así simbólico estaba la mesa puesta, había platos, había cubiertos, todo, ¿no? Y en cada plato había el nombre de alguien puesto, ¿no? Y, por ejemplo, tal, no sé quién, algunos que yo ni conocía, pero había uno que ponía Thackeray, de la hoguera de las vanidades y todo eso, ¿no? Perdón, de la Feria de las Vanidades, me he ido a Tom Wolfe. Y, claro, que me dio que pensar, ¿no? Porque a lo mejor muchos de esos escritores, de los que me pregunto quién los lee, a lo mejor ahora son eso, son un nombre puesto en un plato en casa de otro autor ilustre. Es decir, una referencia más a la que no vamos, a cuyos libros no acudimos, ¿no? Escribí muy al norte en el turbio mar, teniendo un poquito esto en mente, en entender por qué los autores que han llegado hasta ahora lo han merecido, por qué otros que lo han hecho quizás no deberían merecerlo, y por qué tenemos que quizás redescubrir o releer de otra manera obras que pueden tener un valor nuevo para nosotros hoy en día, o al revés, o que son simplemente tediosas e ilegibles. En fin, que esa es un poco mi manera de cómo concebí el libro. Me hace mucha ilusión haber venido aquí desde muy al norte en el turbio mar y acabar en este apacible sur sevillano. Muchas gracias. Gracias, Tony. Se confirma que es una enciclopedia andante. Me sigue admirando tu capacidad de trabajo y tu erudición. Lo reconozco aquí delante de mis estudiantes. Ahora tenemos una media hora para dialogar con Tony. Ha tocado muchos aspectos. Así que no sé si me temo que no tenemos el micrófono, pero bueno, si acaso intentáis quien hable que diga alto y repetimos la pregunta. ¿Alguien quiere romper el hielo? Venga. Oyéndote hablar de lo amables o agradables que son algunos escritores y antipáticos que resultan otros, me he acordado de una frase de Oden que decía que admiraba a muchos escritores del pasado, pero con muy pocos iría de copas.
Y eso es verdad. Totalmente. Y efectivamente, Chesterton era un hombre muy amable, pero un antisemita feroz. En las novelas del padre Brown, que yo he leído con mucho gusto, si hay judíos es el asesino. Y si es ateo, peor. Es que Chesterton tiene un punto de confuso, en el sentido de que es el maestro de la paradoja. Él dice una cosa para decir después la contraria y hacer que nos explote la cabeza. Y por eso es tan divertido, porque le da la vuelta a las cosas, ¿no? Él tiene cosas, miradas fabulosas. Dice que, por ejemplo, que el libro más realista es el cuento de hadas, y lo argumenta muy bien. Él dice que la novela policíaca es la poesía de la vida moderna. Lo dice así con estas palabras. Le da la vuelta a las cosas. Precisamente acabo el prólogo diciendo... Os voy a leer porque no tiene desperdicio. Y es una cosa en la que yo me siento muy identificado. ¿Por qué? Os estaba diciendo ahora, en los últimos minutos, de cómo hay algunas obras que no merecerían ni el papel en la que se imprimieron, ¿no? Y yo digo, apelando a nuestra libertad lectora y juicio propio, Chesterton dijo en uno de sus impagables artículos algo que vale para todas las épocas. Hay muchos libros modernos que se anuncian como obras maestras de la literatura que me alegraría ver cómo los destruyen las ratas y la polilla. O sea, que tenía este elemento él crítico, muy agudo, y sí, pero debía ser interesante hablar con él porque te marearía tanto que no sabría si admirarlo o contradecirlo. Al final de su vida parece que se arrepintió un poco del antisemitismo. Se le había pegado Belloc, que era un reaccionario de Para mí es el autor en el que no aprendes nada, en el sentido de es tan placentero leerlo, meterte dentro de su cabeza paradójica y hacerte preguntas, darle la vuelta a todos los argumentos plausibles y verlos desde otro punto de vista. Es tan interesante eso que da igual que tenga razón. O sea, da igual, lo importante es que te produce ese pensamiento, ¿no? Y es un placer porque lo hace con todo tipo de recursos humorísticos, ¿no? Más allá de eso, aunque, por ejemplo, tiene algunos libros fabulosos, una biografía sobre Stevenson, otra biografía sobre Dickens, que son simplemente inmejorables. Es algo que os recomiendo vivamente porque tiene esto que yo siempre busco mucho, que es el rigor histórico, analítico, pero con una amenidad, con una fluidez, ¿no? Que es lo que yo intento un poco transmitir en mis libros para captar tanto al autor que no sabe quién que escribió Shakespeare como al erudito de una facultad como esta, ¿no? Más preguntas, más comentarios, dudas. O recomendaciones de cosas de literatura inglesa. También los estudiantes aprovechad que tenéis aquí una autoridad. Más preguntas. O si pensáis que alguno de estos autores sí se lee todavía. O estamos restringidos a este territorio académico, culturalista, de los medios de comunicación y, digamos, sabemos de lo que hablamos nosotros, pero a efectos del pueblo, de la gente, ¿qué vigencia tienen esos autores? Pero, por ejemplo, has mencionado, yo soy más norteamericanista, por ejemplo, has mencionado a Milton, ¿no? Yo creo que Milton claramente es un autor que se estudia, yo creo que en todas las facultades de España, me atrevo a decir, ¿no? Incluyendo esta. Que se lee en la calle, yo ahí no estoy tan seguro, también teniendo en cuenta, claro, que El paraíso perdido es un poema bastante extenso, ¿no? Sí. Sin embargo, por ejemplo, he mencionado Los viajes de Gulliver de Swift y yo me atrevería a decir que es un libro, una novela que está también admitida por el mundo universitario. A mí, yo aquí, por ejemplo, la he explicado hace unos años, además con un compañero que está aquí conmigo, y que yo sepa se sigue estudiando, en fin, a Los viajes de Gulliver, a Robinson Crusoe, textos claves del 18, ¿no? Y yo también me atrevería a decir que se estudian en casi toda España, o sea que me refiero a nivel universitario, que por supuesto la universidad es un mundo aparte que no tiene nada que ver, como tú sabes, con el mundo real, ¿no? Aquí es un mundo que, en fin, que vivimos como en otra galaxia a veces, ¿no? Pero yo te diría que tanto Milton como Gulliver todavía tienen cabida en el canon literario universitario, digo, en Sevilla, y yo creo que en toda España, ¿no? Ya en Inglaterra, por ejemplo, yo a ello no me atrevo a hablar, ¿no? Pero en España yo te diría que sin duda, ¿no? Sí. Así que te digo, Milton, obviamente en la calle, yo ya tengo mi... Sí, sería más difícil. Porque es un autor mucho más denso y que exige mucha más paciencia y preparación, diría yo, ¿no? Pues mira, lo que acabas de decir me ha dado que pensar, porque hay autores... claro, cuando uno
lleva todavía leyendo, pues como que ha leído muchas cosas y tal, ¿no? Pero hay autores que sigues leyéndolos indirectamente. Por ejemplo, yo ya leí a Virginia Woolf, o yo ya leí, no sé, a quien sea, ¿no? Pero continuamente leo sobre ella, ¿no? Y eso me pasa con muchos autores que leí en su momento, Joyce o Kafka o no sé, muchos autores o Montaigne, ¿no? Muchos autores que yo he leído toda su obra y para mí son muy importantes, y esta su personalidad, su riqueza, todo lo que aportan, todo lo que me fascina de ellos, que leo siempre cosas sobre ellos, porque continuamente tienen tal poder su personalidad que continuamente aparecen o biografías o recuperaciones de cosas sobre ellos que se hicieron en su tiempo. Y eso me pasa mucho. Por ejemplo, Virginia Woolf es una autora muy actual, ¿no? Sí, está muy presente. Porque además, pues, qué sé, el entorno feminista pues, también busca un poco en una atención propia algunos argumentos. Las biografías de una persona compleja, ¿no? Que al final suicida, pues han nutrido algunas obras bastante recientes que yo incluso he tenido la oportunidad de reseñar. Son autores que están vivos, ¿no? Desde el punto de vista biográfico. Y a veces, a lo mejor yo no voy a volver a leer nunca la señora Dalloway, pero siempre estaré pendiente de una mirada nueva sobre Woolf, ¿no? Y eso a veces hace que estos escritores estén vigentes o estén ahora indirectamente, ¿no? Entonces, a lo mejor una persona no lea a Milton o no lea tal, pero leerá un libro sobre esa persona porque su vida fue muy interesante, por lo que sea, ¿no? ¿Más preguntas, más dudas, recomendaciones? Yo sí tengo una curiosidad porque no ha sido muy benévolo con los escritores contemporáneos, no han pasado por ahí, pero sí han nombrado al principio a Ian McEwan, que a mí personalmente es un escritor que me gusta mucho. Yo creo que lo he leído personalmente todo y que creo que tiene además una solvencia como novelista muy extraordinaria como poco escritor. No sé si estás de acuerdo. Y otra cosa porque, por ejemplo, este verano ha sido el único escritor de la generación de la posguerra británica que ha defendido y ha levantado la voz contra el ataque a Rushdie, cosa que le honra porque ha sido el único valiente que lo ha hecho. Entonces yo creo que eso, además de ser para mí un grandísimo novelista contemporáneo, el único además que ha escrito realmente algo muy divertido sobre el Brexit con la novela La cucaracha, el único que ahonda en algunas de sus novelas sobre conflictos realmente casi shakespearianos, ¿no? Como puede ser el conflicto del matrimonio en los años 40 en esa sociedad todavía tranquila, toca todos los temas, ¿no? Entonces no sé si entra dentro de ese saco por el que ha querido pasar en puntillas o lo perdonas. No, desde luego. Hablo de Ian McEwan a partir de varias obras, algunas que no son literarias meramente, son de ensayísticas, y me estaba refiriendo a las últimas que también con Ishiguro se ha ido un poco al patrón este distópico, y creo que ahí ha fallado. Algo sobre un robot y no sé qué, ¿no? Que es un buen ejercicio literario y le honra, y yo siempre aplaudo cualquier tipo de iniciativa que se arriesgue, ¿no? Eso para mí siempre es admirable. Sin embargo, creo que es un ejercicio fallido. Y un poco digamos, el olor a sumarse a la moda de lo distópico, ¿no? También es demasiado, creo, visible. Entonces, a mí me resulta un poco... No me da mucha confianza. Entonces, más bien iba por esos tiros, por esta moda de última. Pero, por ejemplo, Rushdie, que era anglo-indio, pues también está aquí. Entro en él con bastante extensión porque publicó hace, yo diría que menos de 2 años, una novela magnífica que se llama Quijote, simplemente, y lo que hace es tomar el personaje cervantino, trasladarlo a un tipo que está totalmente loco en Estados Unidos, que persigue, acosa a una presentadora de televisión muy guapa, muy famosa. Y él va a hacer su propio camino con un Sancho Panza inventado, imaginario, y él hace una crítica feroz a esta cultura nuestra televisiva, de adorar estas personas de la televisión y todo eso, ¿no? Es una novela magnífica. O sea, lo que intento es ser exigente con los escritores, y en esta línea sí que os puedo recomendar algo que me pareció fascinante. Hay un autor llamado John Lanchester que publicó una cosa reciente, también distópica, muy mala, que yo tuve que reseñar. Un buen ejercicio sobre, creo que se titulaba El muro, la obra. Era una cosa también fantástica, ciencia ficción, distópica, apocalíptica, todo eso que vemos cada vez en la televisión, ¿no? Creo que ahí no lo hizo bien, pero es que la anterior se llamaba Capital. Para mí es una de las grandes novelas del siglo XX, en cualquier idioma.
es una historia plural de un montón de gente en el Londres actual, en el que él se mete en todo lo que es importante, en el amor, en la pareja, en el refugiado que se busca la vida, en la pobreza, en la gente de la calle, en la economía, porque él es de formación economista. Me parece una novela sublime, de esas que digamos que elevan el género y lo ponen en un primer nivel. Y es muy necesario eso, porque además yo quiero a alguien que sepa de la vida y que me la demuestre, que me desgarre como uno es, que me plante frente a la sociedad y me diga cómo somos, ¿no? Y en esa novela Lanchester lo hacía de manera prodigiosa. ¿Más preguntas, más cuestiones? Sí. Venga. Yo creo que antes se ha planteado la diferencia que hay entre la literatura canónica, que es la que defiende la universidad, y otro tipo de literatura. A mí lo que me gusta del libro de Tony es que no hace diferencia entre lo que en inglés se llama highbrow y lowbrow, ¿no? Entre la literatura de alto nivel o la literatura más de entretenimiento, como has dicho tú. Yo tengo la impresión, yo estudié filología inglesa y desde luego ahí, en mi época no se estudiaba Chesterton, porque no estaba en el canon. Yo creo que Chesterton, por ejemplo, ya que hemos mencionado... ¿Y Stevenson? Tampoco, ¿verdad? Hamilton sí. Thomas Hardy, Disraeli, todos estos. Thomas Hardy me parece que vale la pena estudiarse de cualquier forma, ¿no? Pero había una serie de autores que no estaban ahí, porque claro que a Chesterton yo creo que la afición reciente a su obra procede de Borges, fíjate, que siempre lo defendió. Incluso, y a Stevenson también. Pero Stevenson tampoco estaba. A mí, La isla del tesoro me parece una novela absolutamente prodigiosa, pero no se estudiaba en la universidad. Se estudiaban otras cosas que pertenecen a lo que llaman canon, que me parece un invento siniestro, la verdad, de Harold Bloom. Sí, pero fíjate que algunos autores eran conscientes de ello y lo alimentaban. Graham Greene, él mismo, diferenciaba sus obras altas, digamos, serias, de las de entretenimiento. Y cuando uno lee las obras de Graham Greene, que tiene una cosa preciosa, El fin del romance, que fue llevada al cine de manera fabulosa también, en su momento, es una gran novela, dice Vargas Llosa en un ensayo que es la obra maestra que casi hizo Greene. Y yo cuando leí eso no estaba nada de acuerdo. Es una obra maestra, El fin del romance. Y él mismo decía eso, un poco al hilo también, como decía Georges Simenon, que este autor que también diferenciaba sus obras más serias de las de entretenimiento, con el inspector Maigret, ¿no?, tan famoso. Así que a veces los autores son conscientes de eso, quizá siendo un reflejo de lo que la crítica intenta imponer, ¿no? Y es una lástima, porque también es una manera de no de autocensura, pero de autoanálisis que no da libertad para escribir, ¿no? Y a veces se equivocan, ¿eh? Yo creo que Graham Greene se equivocaba mucho. El Poder y la Gloria, que es una novela muy seria, me parece muy inferior a otras novelas suyas de espías que no solamente son divertidas, sino que hay una mirada sobre el ser humano muy profunda y además no está metida este catolicismo insoportable de Greene. Sí. Como decía Borges, dice, Greene se hizo católico porque creía que el pecado era romántico y como era un adúltero... Está bien. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Pues yo tengo muchas preguntas, Tony. Voy a aprovechar, ya que te he conseguido traer, después de mucha ardua negociación. Yo, por ejemplo, pensando un poquito quizá a los estudiantes que nos escuchan, si tuvieras que definir rasgos de la literatura, por ejemplo, inglesa, por un lado, no sé si es muy exagerado, y quizá también, teniendo en cuenta que tu historia también incluye, obviamente, literatura irlandesa, y ahí tenemos grandes expertos joycianos, y no miro a nadie, que me van a matar mis compañeros. ¿Tú crees que hay alguna diferencia general entre la literatura inglesa, por un lado, y la irlandesa por otro? En fin, obviamente a grandes rasgos, ¿no? En fin, has hablado de Wilde, también dedicado un capítulo a Shaw, en fin, has hablado de Stoker. ¿Tú crees que realmente hay una o también ha sido fagocitada por el paraguas, ¿no?, de la literatura inglesa del Imperio, que tú también mencionas en el libro y acabas de comentar? No sé si tienes algo que comentar. Por ejemplo, con los estudiantes en segundo vemos mucha literatura irlandesa. Y yo les comento, no es porque a mí me guste, sino que realmente tiene una tradición literaria tremendamente rica, ¿no? Entonces, no sé ¿qué te parece? ¿Tú ves algún tipo de diferenciación, teniendo en cuenta que uno fue un pueblo colonizador, otro fue un pueblo colonizado, que uno impuso la lengua inglesa sobre otro? No sé, me pregunto, no sé si la pregunta tiene sentido, pero bueno, está pensando los estudiantes mayormente, ¿no? Me estaba sonriendo porque recordaba ahora una frase de Oscar Wilde que decía como que
el whisky inglés que presumen de él es escocés. El té también es de otro sitio. No sé qué. O sea, todo lo que presumen los ingleses es extranjero, ¿no? Tiene algo... A mí, a partir de cierto momento, me interesó muchísimo la literatura irlandesa, más que la inglesa, con este cuarteto, ¿no? Samuel Beckett, que ahí sí que seguro, no sé si se representa ahora, pero claro, muy complejo, no sé si se lee a Beckett, ¿no? A Bernard Shaw, que también fue premio Nobel y tal, a Wilde, que es siempre pues un dechado de imaginación portentosa, de brillantez. Wilde lo vamos a leer, la importancia de más Ernesto dentro de un par de semanas. Es una cosa, simplemente es una fiesta. Simplemente es una fiesta. Wilde en cualquier sentido, cualquier obra. ¿No? Y Joyce, y que son autores con una personalidad descomunal, que se buscaron la vida, muchos, estos 4 exiliados. Precisamente hay un libro que Richard Ellman, el gran biógrafo de Joyce, estudió a los 4, ¿no? Cómo ellos se van a Europa y se buscan la vida ahí. Y efectivamente la literatura irlandesa tiene este humor que no tiene la inglesa, y tiene esa desinhibición y no este orgullo tan acendrado, ¿no?, de lo inglés, que efectivamente son muy suyos y eso, tenemos colonizado. Creo que los irlandeses tienen este punto de humor que les hace más particulares y más para salir de copas con ellos, siguiendo el tópico que decía José María, ¿no? Mientras que algunos son muy ingleses. Samuel Beckett, Samuel Johnson, el doctor Johnson, casi es más interesante por lo que hizo su intérprete, ¿no? Boswell, que él transcribió todo lo que decía Johnson cada día. Con Boswell fue a su tierra, a Escocia y tal, y le dio voz a Johnson. Y casi para mí era más importante Boswell, que era un secundario, que el propio Samuel Johnson, ¿no? Así que lo periférico muchas veces es más interesante y da relieve también a lo central, ¿no? No creo que te haya contestado la pregunta, no, pero porque es efectivamente muy difícil, muy general. Que es bastante complicada. Pero sí que hay algo porque el alma celta, el alma irlandesa, a mí me cautivó desde el comienzo. Su melancolía, su música, la literatura que hay detrás, todo lo que se respira allí es muy especial. La oralidad también, ¿no? La oralidad, ¿no? Y yo le dediqué un poemario llamado La ciudad gris, que es Dublín. Le dediqué una novela llamada Solos en los bares de noche, sobre una taberna mítica que existe en una colina en Dublín, y en que un personaje después de ella volvía a una Barcelona también alcoholizada, ¿no? Así que para mí ha representado mucho, y en un momento dado la literatura inglesa fue para mí irlandesa. Imagínate, ¿no? Más allá de otros autores inevitables como Shakespeare o el mismo Johnson, ¿no? Pero sí que tengo una debilidad especial por Wilde o por Joyce, que me he centrado mucho en su lectura y leer sobre su vida, que siempre es infinito lo que podemos encontrar en él, porque él, como él bien decía, reconstruyó una ciudad como Dublín en su literatura. Él se jactaba de que leyendo mis obras uno puede estar visitando Dublín hoy en día. Y poco le falta, porque todavía los estudiosos nos rompemos la cabeza para entender su personalidad o para saber qué demonios hizo con el Ulises. Sí, en esta facultad hay grandes joycianos también, incluso en este aula, o sea que es un autor que aquí está muy estudiado y muy analizado, ¿no? De aquí estaba Francisco García Tortosa, efectivamente, que él hizo aquella gran traducción para la Editorial Cátedra de una obra que, digamos, que revitalizó él mucho, porque le dio un nuevo sesgo. Había una traducción, José María Valverde, que ahora ha sido recuperada recientemente, fue una onomástica, pero la que él hizo me pareció portentosa, muy anotada, muy bien anotada, y que tenía un prólogo de lo más recomendable para mí en este territorio de los estudios literarios. Me interesó sobremanera, porque decía García Tortosa algo que a mí en un momento dado me interesó mucho estudiar, que es ¿qué es el realismo en la literatura? ¿Qué es la realidad? Estamos en palabras, en invención, en imaginación, en personajes, en algo ficticio. ¿Qué es lo realista? ¿Existe tal cosa? Intenté un poco investigar sobre ello y lo que habían dicho muchos autores de la historia al respecto. Entonces me salió después un librito que titulé El realismo ficticio. Pues entonces, precisamente por el hecho de enfrentarse a una obra como el Ulises, que tiene este monólogo interior,
que también puede ser realismo. Lo que nos dice la cháchara está de nuestro cerebro es nuestra realidad, ¿no? Por tanto, eso también es realismo. Entonces, él hablaba de cómo el realismo, entendido como esta corriente del siglo XIX, etcétera, etcétera, pues era una convención literaria más, ¿no? Sí. Y da unas explicaciones para mí muy válidas y muy interesantes, ¿no? Así que lo interesante es que estos grandes autores, sea yo y sea cualquier otro, lo que hace muchas veces es inspirar grandes reflexiones y grandes ahondamientos en lo que somos, nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza creativa. Más cuestiones, más preguntas. Nos quedan todavía unos 10 minutillos, salvo que Tony, creo que Tony está bien. Te veo muy en forma. Más preguntas. Yo tengo más cosas, Tony, lo siento, voy a aprovechar. Mira. Sí, por ahí sí. Una voluntaria. Perfecto, una compañera, venga. La profesora Porcel. Yo tengo enhorabuena por su libro, que lo presenta de una manera muy amena y me parece que bueno, es una visión diferente, ¿no? Desde la óptica también de lo popular. Yo tengo un par de preguntas. En primer lugar, ya que nuestro público es principalmente, yo creo, estudiantes, ¿no? ¿Por qué recomendaría su libro al público, digamos, estudiantil, ¿no? ¿Qué aporta en qué medida, ¿no? A los estudiantes le vendría bien leer este libro, ¿no? Puesto que ¿el mío? Sí. No, el mío no lo recomendaría nunca. Sí. No podría. Y después, en cuanto a las autoras, que bueno, es un campo que yo estudio, ¿no? que focalizo, ¿qué papel ha destacado otras autoras, aparte, digamos, de las populares del canon, Virginia Woolf, que ha mencionado, Jane Austen o Agatha Christie? Porque incluso en el discurso siempre son autores. ¿Cuál es el papel en su libro de las autoras? Sí, claro, no he mencionado a las Bronte, me parece, antes, ¿no? Que han dado también tanto... Mary Shelley. ¿No? Sí. Realmente me salió un libro... A mí me da exactamente igual si quien ha escrito una obra pues tenga un aparato reproductor u otro. Me da exactamente igual. Pero de repente me di cuenta de que el libro me estaba saliendo muy femenino, en el sentido de que continuamente aparecían autoras, algunas no muy conocidas. Yo destacaría hasta Winifred Holby, que ahora está publicando la editorial Hermida, que tuvo unas novelas que en su día la BBC adaptó, fue muy famosa, y me pareció una lectura magnífica. Y también algunas autoras que podían ser secundarias, pero que también fueron interesantes para lo que se llamó género doméstico, que también fue un poco simplificado lo que hacía Austen, que para mí, no sé, no tiene mucho significado. Hablo mucho de las Bronte, aunque son muy conocidas. Hablas de Lessing, Doris Lessing también. De Doris Lessing también, efectivamente. ¿No? Sí, y también mujeres anónimas, de alguna manera, pero que dieron un contexto muy especial. De repente me encuentro con libros que han estudiado como unas mujeres, unas heroínas descomunales, hicieron el primer hospital en la Primera Guerra Mundial, que fue el mejor hospital de Londres para gente que venía del frente y tal, ¿no? Porque hubo un libro que tuve que leer que estudiaba ese tipo de cosas, ¿no? Y algunas mujeres también casi anónimas que luchaban por el sufragio universal y todo eso, ¿no? Total, que poquito a poco iba viendo la importancia de algunas mujeres que han estado tapadas, como una secretaria de Henry James, aunque sea un autor neoyorquino, lo he incluido porque él obtiene la nacionalidad británica, él tiene una vida muy larga, no sé si a partir del año 15 o así, más o menos por la Gran Guerra, o a finales de la Gran Guerra, no me acuerdo, se convierte en un autor inglés, por así decirlo. Y hablo de la secretaria, que al parecer tuvo mucho que ver en la corrección y la mejora de muchos textos de él, porque él tuvo una dolencia muscular que le imposibilitaba escribir y tenía que dictar y tal, ¿no? Es decir, que iban saliendo personas de sexo femenino que de repente cobraban una importancia muy grande, ¿no? Y en el libro hay algunas que ni yo conocía, pero que de repente tienen una importancia grande. Y también otro punto de vista que me parecía interesante es cómo algunas autoras han sido magníficas lectoras. Por ejemplo, tanto cuando yo estuve preparando mi biografía de Thoreau
ahora también con Emerson. Por ejemplo, veo que Virginia Woolf es uno de los lectores, en general, más inteligentes que yo he encontrado, ¿no? Sus análisis, ¿no? Y también quería introducir eso, cómo el autor creativo también tiene esta capacidad crítica de su pasado o del presente que le tocó vivir frente a otros autores, y eso al final supongo que afianzaba el hecho de que estos autores pues, son poliédricos también en sus intereses, en sus aptitudes y en sus intereses por todo tipo de autores, géneros y épocas, ¿no? Y no recomendaría el libro, pero recomendaría las obras de las que hablo, que lo integran. No, el libro es muy recomendable, yo se lo voy a hacer, dado que Tony es una persona humilde y modesta. Pensando en el alumnado, un libro que, como él ha dicho, es muy ameno, es muy divulgativo, tiene poca de la carga académica que siempre tenemos los profesores, que somos tan aburridos en clase, mis estudiantes lo saben mejor que nadie. También, como le he comentado, ya al comienzo, cuando habla de Chaucer, automáticamente menciona la serie de Cher, ¿no? Como digo, mucha cultura popular, mucho cine, mucha televisión, hace muchas conexiones por ejemplo, con el presente, con la actualidad. También, por ejemplo, metes muchas conexiones, que me gusta mucho, por ejemplo, con autores españoles, ¿no? En fin, mencionas a Antonio Rivero Toravillo, sí, que no ha podido venir hoy, mencionas una traducción de Jiménez Ariza, en fin, Benítez Ariza, como digo. También en cuanto intenta hacer conexiones con España, que eso habitualmente, una historia de la literatura universitaria, habitualmente los profesores no haríamos. Claro. En ese sentido creo que es muy divulgativo, lo comentamos antes con Rocío Rojas Marcos, y en ese sentido creo que para un alumno de segundo de carrera le vendría perfecto. O sea, yo sí que lo voy a recomendar, coste que no me llevo un duro, pero como digo, creo que para el alumnado de segundo de carrera o de tercero o de cuarto es una historia muy recomendable. En todo caso, también os quería decir que esas cosas yo las disfruto mucho haciéndolas, lo paso muy bien, más allá de que el autor este o aquel no me guste o me gustó en su tiempo, me da igual. Pero introducirme en todos esos meandros biográficos o de intentar entender sus obras, yo lo paso muy bien haciéndolo, ¿no? Y es una cosa que me da un propósito diario, digamos, personal, y siento algo de lo que a veces me siento orgulloso, que es de que quizá pueda ser útil, que al final es lo que uno intenta, ¿no? Desde el articulito que publica uno en la prensa hasta libracos como este. Ser útil, o sea, que esto anime pues, a descubrir cosas interesantes, que avive el interés por algo que te pueda incluso cambiar la vida, ¿no? Porque la literatura, el arte en general es lo que nos mantiene todavía esperanzados en un mundo que pueda ser más habitable. Pues yo quizá para terminar, si no hay alguna pregunta, esta semana, si no me equivoco, Tony, se falla el Nobel de Literatura. Como tú eres un gran experto en todas las literaturas, yo creo que existen en la galaxia. Hemos hablado de Rushdie, ha habido gente que a raíz del atentado decía, bueno, pues vamos a dárselo a él, a lo mejor no es el argumento más de peso, por lo menos creo yo, ¿no? Pero me preguntaba, dado tu conocimiento de la literatura inglesa y de todas las literaturas que existen en la galaxia, aunque es una lotería impredecible, la Academia Sueca todos los años nos rompe la cintura, ¿se te ocurre, tú, qué nombres darías, 3, 4, 5, aunque sea sin apostar nada? Es muy... En fin, tú que estás muy al tanto de la Sí. actualidad, que reseñas libros constantemente, que conoces un poquito el mundillo literario, ¿te atreves te arriesgas a dar 3, 4 nombres como posibles ganadores del Nobel 2022? Se me haría complicadísimo. ¿Quién es el gran autor ahora de referencia? Ahora que se ha muerto Javier Marías. Jaime Marías era un modelo, ¿no? Para esto, ¿no? un candidato, es verdad. Desde que creo que Eurovisión la ganó Ucrania después de que empezara la guerra, Sí. se lo pueden dar a Rushdie perfectamente, por aprovechar esto. No lo sé. ¿En otra lengua? No tiene por qué ser solamente lengua inglesa. Realmente los premios Nobel siempre son una sorpresa porque tienen esta manía de ser políticamente equidistantes y a la vez acercar a literaturas que son totalmente ajenas a nosotros y nos hacen descubrir autores interesantes porque pertenecen a una cultura, a una lengua diferente, pero a la vez siempre tienen este tufillo a querer ir a países diferentes, a traernos autores, bueno, para ser políticamente diversos, ¿no? Con lo cual, lo más probable es que nos sorprendan con un autor pakistaní nacionalizado en Nueva Zelanda que publica aforismos. Siempre es una sorpresa y una cosa rara. Y difícilmente la gente conoce a los autores que premia, salvo a uno norteamericano. Por ejemplo, Joyce Carol Oates, que siempre es una candidata firme, podía ser una buena... También, ¿no? La película Blonde, sí, ¿no? Blonde. Que está también en Candelero.
Mi hija la ha visto y La de Marilyn Monroe, ¿no? Por si alguien no lo conoce. y me la comentó y... Pero que es un poco sórdida, ¿no? Sí, un poco. Yo no la he visto, pero le dije, hombre, está basada en una historia, en una novela de Oscar Alonso. O sea, debe tener un argumento, pero parecía una sucesión de fogonazos de su vida, con flashbacks y tal, sobre la vida dramática de Marilyn Monroe. Y, por ejemplo, ya que estamos, había mucha gente últimamente que menciona el nombre de Stephen King. Yo tengo no mis sabía dudas. eso. Como tú defiendes la cultura popular, Sí. ¿tú cómo lo verías? Pues, por un lado, me parecería que Oates podría perfectamente merecerlo. Tiene obras intragables y obras maravillosas. Os recomiendo una que se llama Carthage o Cartaje, no sé cómo se pronuncia, es como una localidad que ella inventa y a partir de ahí una serie de elementos criminales, de desaparición y tal. Tiene, por ejemplo, un capítulo que dura 200 páginas, que es una visita a una cárcel. Es portentoso. Entonces se lo merecería por su larga andadura y ya tiene docenas y docenas de obras, ¿no? ¿Y Stephen King, por ejemplo, qué te parecería? Yo recuerdo que tuve que hablar sobre él y tal en un artículo a raíz de una serie de noticias. Harold Bloom se molestó mucho cuando le dieron a él un premio que digamos que tenía cierto prestigio académico y tal, ¿no? Porque pensó obviamente que era un autor popular, que no se merecía algo así. Pero King es un referente de la literatura de terror y además un autor muy respetuoso con grandes autores de su pasado reciente que han dado forma al género, ¿no? Y me parecía muy digno si somos coherentes con lo que acabo de decir o con lo que ahora se estila, que es que eso que ha hecho un gran valor, ha hecho una gran aportación, ha hecho lectores y eso ya es de agradecer y ha hecho que nos avive la imaginación y que muchísima gente que quizá no leyera otros libros vaya a ese libro. Si después se queda en esa cultura popular o bien eso le lleva a leer la maravillosa Drácula de Bram Stoker, pues bienvenido sea, ¿no? Pero ¿por qué no se lo va a merecer, ¿no? Sé que te gusta mucho Bob Dylan, pero a mí me sorprendió mucho cuando le dieron a un autor... A mí también, me sorprendió, a mí gratamente. Porque entonces pensé, pues no se lo han dado hace décadas a Joan Manuel Serrat, que hace una poesía muchísimo más interesante que muchos que se dan de poetas, ¿no? O sea, que siempre es todo entre lo mercantilista y el marketing hay un campo muy etéreo, muy voluble, en el que es difícil entrar y uno siempre se equivocará con cualquier vaticinio, ¿no? Pues si no hay más preguntas, gracias a Toni Montesinos por presentarnos su magnífica historia de la literatura inglesa. Os animo a leerla, a comprarla y a disfrutarla, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Toni. Gracias por venir.